Cargo de decir que estoy aquí sustituyendo al tutor con el que Verónica escribió el libro, Jorge Fernández, que iba a estar aquí con nosotros, pero ahorita está en el hospital y habrá que hablarle pronto para ver cómo sigue. Entonces, esa es mi única excusa para no haber escrito nada. Pero tengo otra excusa, que creo que es un poco más interesante, que es yo, entre las cosas que hago, me dedico a escribir reseñas de novedades cuando el libro lo amerita, ¿no? Y obviamente desde que yo conocí Mudanza, o desde que iba conociendo Mudanza, sabía que iba a hacer eventualmente una reseña de ese libro. Pero hace 2 semanas, Letras Libres publicó una reseña donde decían todo lo que yo quería decir, y me ganaron todas las ideas. Entonces, como tampoco quiero escribir la misma reseña que ya hizo Julián Herbert, decidí releer el libro una vez más, ayer en la tarde, y forzarme a mí mismo de leer un nuevo libro, ¿no? Porque yo ya había conocido Mudanza en partes, en borrador, incompleto y luego completo, y ya sabía qué iba a decir y ya sabía por dónde iba, y su problemática con el lenguaje y la imposibilidad de decir y el vacío de las palabras, como la imagen y la palabra no pueden comunicar algo. Pero como les decía, eso creo que ya está entre que lo que dijo Herbert y el otro día en otro comentario del libro de Vivian Abishushan, pues entonces como un ejercicio intelectual me propuse leer otro libro que se llama Mudanza y que empieza con el título, luego con la primera dedicatoria, que es muy hermosa, tan hermosa, me gustó esa palabra que también voy a usar, como enigmática, a mamá porque regresó a salvo de Groenlandia, y termina en la última línea, en la última palabra del libro, que no se las voy a decir. Ese es otro libro del que voy a hablar ahora y que tiene mucho que ver, yo creo que es por el hecho de que yo escribí esta libreta de apuntes mientras Verónica escribía este libro de ensayos al mismo tiempo, y yo creo que es la cercanía intelectual la que crea una suerte de vasos comunicantes misteriosos. Yo aquí escribí una guía de mi presentación que inevitablemente está contaminada con lo que yo escribí hace 2 años aquí. La primera es una cita de un catálogo de IKEA. La casa es el lugar más importante del mundo. La segunda es una cita de Marcel Proust. Todo esto tiene que ver con el libro de Verónica, de verdad no le estoy tirando un choro mareado. La segunda es una cita de Marcel Proust que dice: todos los libros hermosos están escritos en una suerte de lengua extranjera. La tercera es una cita de Homero que dice: sigue pues en tu hogar vigilando lo tuyo, no tienes que andar por el mar infecundo, penando y errante. Estas son las 3 primeras citas de mi libreta y creo que no exagero al decir que pueden ser epígrafes del libro que yo leí ayer y epígrafes de una reseña que voy a escribir cuando apenas tenga un segundo libre, que empieza con la cita de Marcel Proust: todos los libros hermosos están escritos en una suerte de lengua extranjera. Y yo soy muy parecido a ese artista de que hablaba Violeta, porque para mí la palabra hermoso tiene mucho valor, pero tampoco me dice mucho, ¿no? Entonces no les voy a decir por qué el libro de Verónica es hermoso, y no al contrario, porque el libro de Verónica está escrito en una lengua extranjera, que creo que es lo más importante de mi lectura. Cuando oímos la frase de Marcel Proust y somos lectores voraces, no tenemos más remedio que coincidir. Toda la literatura es una anomalía de lenguaje, es la utilización de las palabras de una forma gramaticalmente errónea, y es esa extrañeza la que le otorga su hermosura o la que la capacita para decir lo que el lenguaje de todos los días no puede decir. En ese sentido, lo que a mí me intriga es dónde está escrito este libro, desde dónde se escribe Mudanza, cuál es el lugar de enunciación. El ensayo literario, y este es un lugar común, es el género divagador o que divaga por naturaleza, ¿no? Es el itinerario del pensamiento, es la bitácora intelectual del escribiente. Entonces, para llegar a una conclusión probablemente primero tengamos que dar un rodeo
hasta llegar ahí. Este libro, un libro de ensayos, es fiel a esa vocación del género, pero al mismo tiempo es un ejercicio de violentar las palabras, de violentar el lenguaje, de mudarlo o de hacerlo extranjero, porque este libro está escrito en un lugar muy lejano. Para decirlo en palabras de la propia narradora, está escrito más allá o allende del espejo. Y eso hace que lo que diga sea siempre una especie de traducción. Déjenme explicarlo. Todos los personajes del libro, que cuando ustedes lo lean se darán cuenta que tiene mucho de novelesco y de fabulador y de ficción, se mudan, no solamente de disciplina, porque el corazón del libro es 5 personajes que dejan de ser literatura para empezar a hacer artes visuales o empezar a escribir de otra manera. Pero al mismo tiempo se mudan geográficamente, ¿no? De un país a otro, de una casa a otra, de una disciplina a otra, incluyendo la propia narradora que aparece en el primero y último ensayo del libro, que no lo dice, pero sabemos que su familia es argentina y ella va al país de origen en busca de su nombre, ¿no? Es un libro de desplazamientos, es un libro que bien puede vivir en un mapa. Pero además de estos desplazamientos físicos y reales, como les decía, son desplazamientos intelectuales, casi moleculares. Palabras comunes en el libro son errantes, emisarios, corresponsales, gente que se ha ido de donde está y emite un mensaje. Pero ese mensaje, como está escrito o está siendo emitido desde una zona extraña o de una zona extranjera, que obviamente es la misma raíz, está escrito en otra lengua. Es decir, han dejado de utilizar la palabra y han echado mano de la imagen en la mayoría de los casos para decir eso que es indecible con palabras. Y en ese sentido este libro Mudanza es un acto insistente de traducción. Pero si ustedes han ejercido la traducción en alguna ocasión, se habrán podido dar cuenta que nunca deja de sonar extraño, que ese otro lenguaje, al ser transformado en una lengua común a nosotros, que sería la literaria, no deja de tener una extrañeza, una anomalía. Y creo que esa es la riqueza de este libro. Proust diría que es lo que lo hace hermoso. Yo solamente diría, sin poner la hermosura en entredicho, yo creo que eso es lo que lo hace una gran obra literaria. Este libro está hecho para un lector de imágenes también. Yo carezco absolutamente de esa sensibilidad, pero creo que la puedo compensar con la literaria. Y en el momento en que yo me di cuenta de eso, me empecé a dar cuenta que este libro es un libro que está escrito con la zurda, y hablo metafóricamente, ¿no? Es decir, es un libro escrito al revés. Es un libro que para leerlo o entenderlo hay que ponerlo frente al espejo, porque solo así vamos a poder entender lo que está ocurriendo. Es un libro escrito en varios idiomas, es un libro escrito con personajes cuyos nombres son impronunciables, porque probablemente son palabras inventadas. Es un libro donde puedo leer en inglés, en francés y en español, y en algo que yo no sabía, que se llama el jeringoso, ¿no? Sí. Que es el idioma de la F, que no voy a intentar hablar porque jamás he podido, ¿no? Y creo que esa es la otra mudanza, o la otra mitad de este libro, que es la persecución de gente que se va, y el libro se va con ellos, y uno para alcanzarlos tiene que seguir al libro, y el libro es lo que más me gusta de esta nueva lectura, o de esto que yo descubrí ayer en el libro, es que uno de los personajes principales se llama Ulises, ¿no? Y eso no es, ¿así se llamaba desde que nació? Ah, bueno, porque eso no es, ese nombre, en ese nombre llevaba la penitencia, porque es un tipo que, como Ulises de Homero, viaja a las fronteras del mundo conocido. Todos estos personajes viajan a esas fronteras, y el libro es un intento de apropiación de ese territorio. Todo lo que estos personajes fueron explorando, cada uno con su propio proyecto, en este libro
hay un acto de colonización verbal del mismo al seguir incesantemente estos personajes en su recorrido, ¿no? Gente que persigue a otra gente, ¿no? Verónica persigue al que persigue, y si Sofica, el Jovito Aconchi, uno de los personajes principales del libro, persiguen a desconocidos y llegan a un lugar que no saben dónde es. Bueno, es el trayecto de Verónica, el perseguir al perseguidor, el que hace reconocible el recorrido. Entonces, solamente quiero concluir diciendo que esta es una expedición intelectual, es una expedición lingüística, porque de verdad que la extrañeza del vocabulario de Verónica es literalmente seminal, ¿no? Ahí está pasando algo con las palabras están explorando un mundo nuevo, un mundo que cruza el espejo de Alicia. Hay una metáfora con Alicia que es como la parte final que no quiero echar a perder, pero que y se sitúa, o para responder mi propia pregunta, este libro está escrito en la frontera exacta donde las palabras significan lo que nosotros sabemos y empiezan a significar otra cosa, y todo el libro está contaminado de esa ambigüedad. Espero que este comentario sea un aliciente para quien no haya leído el libro, se imponga la tarea de hacerlo, y para quien no lo leyó o ya lo leyó, lo vuelvo a leer, porque creo que hay más ahí de lo que parece a simple vista. Gracias.